Efesios capítulo 2 en el verso 10. Y dice la palabra del Señor: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren, cuando nosotros comenzamos a caminar en nuestra vida como creyentes, y aún lo que nosotros vivimos hoy en el mundo es una falta de identidad. Si nosotros vemos a nuestros jóvenes de hoy, o vemos todo tipo de personas, compañeros de trabajo, compañeros de universidad, vecinos, personas que de una u otra manera nos rodean, todos yo creo que estamos en una crisis mundial, una crisis global, y es la falta de identidad. Es decir, de una u otra manera nosotros no sabemos quién somos realmente. No sabemos quién somos y qué lugar ocupamos en el mundo. Y de una u otra manera nosotros lo vemos en todos los pensamientos que nosotros encontramos en este siglo, en este tiempo. Hay diversas formas de pensar, diversas formas de nosotros querer identificarnos en nuestra vida, en nuestro sexo como tal, en nuestra identidad, en nuestros gustos, en nuestras inclinaciones. De una u otra manera nosotros estamos en un momento de la humanidad donde hay esa crisis de no saber quién somos realmente, de no saber nosotros qué lugar ocupamos nosotros en el mundo, en nuestra sociedad, en nuestra familia. Porque a veces nosotros en nuestras familias nos vemos bombardeados por un sinnúmero de situaciones y nosotros como que de una u otra manera nos arrinconamos ante muchas situaciones. Y eso le pasa a muchos creyentes que por evitar el conflicto, por evitar la confrontación, preferimos tener una vida como creyentes anónima, una vida como creyentes en las tras bambalinas, y no de una u otra manera no brillamos en medio de muchas situaciones o quehaceres que nosotros tenemos a diario en nuestra vida. Preferimos vivir tras bambalinas, preferimos vivir en el anonimato. Y eso nos pasa a muchos, eso nos pasa a nosotros muchos, porque sencillamente tenemos temor de mostrar quién somos. Nos da temor salir a la luz y decir: soy una persona que creo en Cristo. O mira, la palabra de Dios dice esto o dice lo otro. A veces sentimos miedo a ser reprimidos en una sociedad en la cual hoy la vida cristiana es completamente antagónica a lo que el mundo ofrece. Es una verdad que para muchos es chapada a la antigua, o que digamos que para muchos el que nosotros creamos en el Señor Jesucristo, para muchos es una fábula, una fantasía. Y de una u otra manera eso ha hecho que nosotros como creyentes en algunos momentos querramos evitar nosotros todo conflicto y toda situación en la cual nosotros podamos ser visibles y podamos nosotros mostrar realmente quién somos. Y ese es un gran problema, algo que podía orar en este tiempo y era lo que el Espíritu Santo hablaba a mi corazón hoy, es que muchos creyentes no tienen una identidad. Son creyentes en la iglesia, pero no saben cómo comportarse afuera, no saben cómo enfrentar la tentación, no saben cómo enfrentar una situación difícil, porque de una u otra manera tienen una imagen pobre de sí mismos. Una imagen en la cual de una u otra manera somos personas que simplemente vamos a una iglesia
oramos, escuchamos una predicación, cantamos algunas alabanzas, a veces le compartimos a algunas personas, pero no tenemos identidad. No tenemos identidad y ese es uno de los grandes problemas del día de hoy. Nosotros vemos a grandes predicadores que de una u otra manera han hecho como esa alianza para que el mundo no nos rechace. Entonces, la forma de predicar es una forma liviana, es una forma humanista, es una forma que más va a tocar las emociones y a tocar la manera de pensar de las personas, pero no es algo verdadero, no es algo de verdad profundo, que no es algo que realmente tiene esa profundidad y esa verdad bíblica que transforma los corazones. Entonces preferimos ya no llamarnos pastores. Ya no preferimos nosotros decir soy un ministro del evangelio. Ya no soy esa persona que predica, ese heraldo o esa atalaya que dice la palabra que predica el evangelio. Ahora somos coach. Ahora nos llamamos speakers. A veces nos llamamos influenciadores. A veces nos llamamos tutores, mentores evangélicos. Y nos da miedo nosotros que nos encasillen en títulos. Preferible, yo no me quiero llamar cristiano. Yo no quiero que me llamen evangélico. Yo no quiero que me llamen protestante, porque de una u otra manera eso me encasilla y hace que ciertas personas de mi alrededor me vayan a rechazar. Entonces yo digo que soy creyente, que soy una persona muy creyente, que soy una persona que creo en Dios, pero hasta ahí. Y esa es la mano oscura que a nosotros como hijos de Dios nos está tratando de arrinconar en este tiempo. Es el miedo a que nosotros podamos mostrar quién somos realmente. Y ese temor, esa angustia de no mostrarnos realmente, es porque nosotros no tenemos identidad. Porque nosotros no nos sentimos orgullosos del evangelio. Porque no nos sentimos orgullosos que la verdad que nosotros nos ha sido revelada por la palabra de Dios y a través del sacrificio y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para nosotros es una religión o de pronto es una forma de creer que compite con todas las religiones del mundo. Entonces preferimos nosotros comenzar a tener una distancia cuando, digamos, de una u otra manera nos vemos enfrentados a una situación en nuestros trabajos, en la universidad, en el trabajo o donde sea. Preferimos nosotros más bien que nos vean con cara de personas contemporáneas, con un pensamiento progresista, amplio, con una mente abierta a muchas cosas. Y preferimos nosotros muchas veces que nos tilden como la persona que sí es la persona creyente de la iglesia. Pero qué diferencia con aquellos hombres de Dios como los apóstoles, que dieron toda su vida por Cristo, que tenían claro quién eran, que tenían claro su posición en el mundo, que tenían claro absolutamente su propósito en la vida. Que su propósito y su llamado era irrevocable y no era negociable. Pasara lo que pasara. A pesar de todas las cosas que ellos tenían que enfrentar y que tuvieron que enfrentar. Pero fueron hombres que entendieron muy bien quién eran en Cristo. Y vemos nosotros del siglo XV hacia acá, con Martín Lutero, con los grandes reformadores, con los puritanos, con aquellos hombres que prefirieron ser perseguidos, ser vituperados, ser encarcelados por el nombre de Cristo. Pero nosotros ya no encontramos personas así. Desafortunadamente en este tiempo nosotros tenemos un arma de doble filo. Y es que de una u otra manera somos perseguidos si predicamos de frente la Biblia, sin temor alguno. Pero para evitar la persecución, entonces bajamos el nivel
y bajamos la intensidad del evangelio y preferimos nosotros hablar del evangelio del amor. Dios es amor y Dios permite absolutamente todo bajo esa premisa, bajo ese principio de que Dios es amor y Dios permite todo. Y nosotros de una u otra manera tenemos que entender quién somos en Cristo. Dios no te llama a ti a que le caigas bien al mundo. Dios no te llama a que tú evites los conflictos. A veces nosotros nos escudamos en una falsa prudencia. En una falsa prudencia de que prefiero ser prudente y no mostrar a Cristo, y prefiero guardar silencio ante muchas situaciones, ante mi familia, ante las dificultades de los demás, y prefiero guardar silencio. Qué importante es que nosotros hoy, en este tiempo, podamos recuperar y comprender a profundidad nuestra identidad en Cristo Jesús. Que podamos nosotros entender quién somos verdaderamente. El privilegio por la gracia que nos ha sido derramada en nosotros. Nosotros no podemos pensar que si alguien dice o tiene una forma de pensar, obviamente no vamos a criticarla, pero tenemos que aprender a sentar posiciones donde quiera que estemos, sin temor alguno. Sin temor alguno. Porque era algo que el Señor hablaba a mi corazón, que quería compartirle a cada uno de ustedes el día de hoy. ¿Quién eres en Cristo? ¿Quién eres? Y lo segundo, ¿te sientes orgulloso de quién eres en Cristo Jesús? ¿Te sientes orgulloso? ¿Te sientes privilegiado de haber conocido a nuestro Salvador, Señor Jesucristo? ¿Te sientes con el pecho inflado cada vez que hablas de Jesús a otras personas? ¿O tienes temor a que de pronto alguien se ofenda si tú le dices, oye, arrepiéntete? Vi hace poco un video en Las Vegas, un influenciador haciendo una entrevista a gente en la calle. Y preguntaba a un joven y le decía, ¿qué necesitas para tener una noche de juerga con una linda mujer? Y este joven pasa y le da un tratado cristiano. Y le dice, yo no necesito eso. Más bien tú lo que necesitas es arrepentirte y creer en el Evangelio de Jesucristo. Y el otro muchacho que iba atrás de este joven que le comparte, le dice, vuélvete al Señor. Y el muchacho, el influenciador que estaba entrevistando, se siente avergonzado y baja su cabeza. Y este video ha sido reproducido en muchos lugares, tiene muchas reproducciones. Y yo digo, qué valiente fue ese joven, que en lugar de responder qué necesitaba él para tener una noche de juerga, una noche loca, lo que hizo fue decirle, oye, yo no necesito eso. Más bien tú lo que necesitas es arrepentirte, conocer al Señor Jesucristo y creer en el Evangelio. Necesitamos nuevamente nosotros y tener esa identidad en nuestro corazón y de saber quién somos. De entender nosotros quién somos verdaderamente. Porque muchas veces nuestras oraciones no tienen respuesta. Vivimos en fracaso, vivimos en enfermedad, vivimos en angustia porque no hemos entendido quién somos. No es que Dios haya perdido su poder o que esté ocupado en otras cosas. Es que nosotros en muchas ocasiones nos hemos olvidado o no sabemos quién somos realmente en Cristo. Pero nosotros tenemos que entender quién somos en Cristo. ¿Quién somos verdaderamente nosotros?
¿Cuál es nuestra identidad? Así como si a ti si tú vas en la calle y la autoridad, el policía, un patrullero, lo que sea, te para y te dice, oye, bueno, ¿quién eres tú? Tú sacas tu cédula o tu tarjeta, lo que hay en tu país o en nuestro país es la cédula. Y ahí está tu nombre completo, está tu RH, está tu huella, está tu foto. Está donde naciste. Y me identifica, miren, soy colombiano, soy argentino, soy peruano, soy chileno, soy español, soy mexicano. Pero nosotros muchas veces no tenemos nosotros una identidad. No sabemos quién somos en Cristo. ¿Crees en Dios? Ah, sí, yo creo en Dios. ¿Y tú qué eres? Ah, no, yo soy ingeniero. No, esa es tu profesión. ¿Tú qué eres? Ah, no, yo soy de mi país. Yo soy panadero, yo soy arquitecto, soy vendedor. No, pero ¿tú qué eres? No, soy vendedor. ¿Quién eres? A veces nosotros creemos que lo que nos identifica a nosotros es nuestra profesión. Ah, no, yo soy ama de casa. Soy transportador. Soy piloto. Y creemos que eso es lo que a nosotros nos identifica. Pero esa es nuestra profesión. A veces lo que nos identifica a nosotros son nuestros fracasos. Yo soy pobre. Yo soy un fracasado. Yo soy una equivocación de mi familia. Yo soy un drogadicto. Yo soy un pervertido. Soy un adicto a la pornografía. Soy un alcohólico. Soy una persona divorciada, fracasada. A veces nosotros nuestra identidad nos la está entregando el propio mundo. O como vemos nosotros en muchas personas hoy. No saben con qué identificarse. No saben porque no tienen una identidad. Porque nosotros no podemos, y tú y yo no podemos esperar que el mundo nos diga quién somos. Porque eso es lo que el enemigo nos va a decir a nosotros perfectamente. Él ya tiene nuestro título para nosotros. El enemigo quiere titularte, eres un enfermo, un fracasado. Eres un perdedor. Eres un adicto a tu trabajo. Eres un adúltero. El enemigo de una u otra manera siempre va a querer colocarme un título, una identidad. Tú no puedes buscar tu identidad en el mundo. Entonces, si escuchas esta música y si tienes este tipo de amigos o amigas, entonces eres esto. Si tú te das cuenta, hoy hay una mezcla de identidades. Soy esto, me gusta esto, pero también me gusta esto otro. Y si por si acaso en algún momento me levanto un día en la mañana y digo que ya no soy eso, sino soy otra cosa, lo puedes hacer. Porque eso es lo que a nosotros el mundo nos está ofreciendo. Hacían un estudio hace poco. Y es así, es decir, las redes sociales, si tú te das cuenta, todos son retos. Todo el mundo baila igual. Todo el mundo se viste igual. Todo el mundo de una u otra manera está ofreciendo algo con lo cual nosotros podamos identificarnos, porque el ser humano busca con qué identificarse, con qué sentirse aceptado, con qué sentirse que se identifica, porque el ser humano, una de sus grandes necesidades es poder pertenecer a algo o a alguien, para yo sentirme admirado. Hoy un cantante, cualquier influenciador,
tiene 1000 seguidores y se siente dueño del mundo y siente que el mundo entero está a sus pies. ¡Qué falso es eso! Tener 1000, 2000, 3000, 30,000 seguidores. Creemos que ya tenemos una influencia sobre muchas personas. Pero lo que estamos nosotros reproduciendo de una o de otra manera es esa ausencia de identidad. Creemos que somos creativos cuando la realidad es que estamos repitiendo una y otra cosa de lo que hacen los demás. Creemos que somos innovadores cuando lo que estamos haciendo es repetir un parámetro o repetir un patrón de otras personas. Y lo más desafortunado es que el pueblo de Dios no tiene identidad. El pueblo de Dios, nosotros los hijos de Dios, hemos perdido quién somos de verdad. Porque hemos dejado de mirar a nuestro Señor amado Jesucristo y hemos puesto la mirada en un mundo que nos entrega una identidad fácil y liviana. Por eso vemos nosotros en iglesias, en el mundo que influyen en muchos, grandes caídas. Y oro al Señor por esos hombres o esas mujeres de Dios, porque no soy juez de ellos. Pero oro al Señor Jesucristo, que les fortalezca, les levante y les restaure, pero ante todo que puedan volver a reflejar a quien nosotros predicamos, que es a Jesús. Nosotros no somos ni coach, ni somos mentores, ni speakers, ni conferencistas. Dios nos llamó a nosotros a entender cuál es nuestra identidad. Y eso quiero hablarles en esta noche. Que nosotros podamos comprender y a través de esta enseñanza el Señor pueda traer luz a tu vida. Y puedas comprender quién eres. Puedas comprender quién eres en Cristo verdaderamente. Y salgas de este lugar entendiendo que no es lo que el mundo te ofrece, sino lo que la palabra de Dios dice. Nuestro gran ejemplo, nuestro gran modelo, nuestra gran influencia es Jesús. Jesús se comporta varonilmente. Jesús toma su rol. A veces la gente piensa en un Jesús afeminado, suave. Un Jesús delicado. Cuando Jesús se comporta varonilmente, asume la responsabilidad de su familia. Lo más posible es que José tuvo que haber muerto entre los 12 y los 30 años de la vida de Jesús. Pero Jesús se comporta varonilmente y toma el rol de su casa como cabeza, proveedor. Tal vez tenían una microempresa de carpintería. Es Jesús quien asume ese lugar. Jesús asume varonilmente. Jesús asume con responsabilidad el compromiso de la salvación por la humanidad. No como lo que dicen algunos falsos predicadores, que Jesús cuando estaba en el huerto de Getsemaní se estaba arrepintiendo de ir a la cruz. Que Jesús estaba invadido por el miedo. Jesús asumió hasta la muerte su posición, su lugar, su rol. Lo asumió hasta el final y lo llevó a la gloria ante nuestro Padre Celestial. Nosotros tenemos que entender que nuestra identidad no nos la da el mundo. Tu identidad como creyente no te la puede dar un pastor o el influenciador de moda
No te la puede dar de pronto un predicador que habla hermoso, pero que no predica a Cristo. Puede que cante hermoso, puede que cante muy bonito, puede que sus canciones como en el ámbito cristiano sean pegajosas, pero mira su teología, mira en qué cree, mira qué predica, mira dónde está fundamentada su vida. Porque a veces nosotros nos dejamos llevar como creyentes por toda la música que pensamos de una u otra manera, que como la escucha todo el pueblo de Dios, entonces esa música es de Dios. Mira no lo que canta, sino mira sus predicaciones, mira en lo que cree, mira en lo que habla en las entrevistas. Porque hemos caído en una liviandad en la cual nosotros hemos perdido la identidad porque seguimos erróneamente a los líderes equivocados. Nosotros los pastores somos seres humanos. Somos débiles. Somos frágiles. Nos enfadamos. Erramos. Pero por la gracia de Dios estamos aquí. Y tus ojos tienen que estar puestos en aquel que asumió la responsabilidad hasta el fin de los tiempos, que es nuestro Señor Jesucristo. Tu identidad debe estar identificada plenamente con Él. Tu identidad no te la da una iglesia. Tu identidad no te la da la iglesia, el título de la iglesia. Tu identidad no te la da tu pastor. Tu identidad no te la da los años que lleves en el evangelio. Ni los milagros que Dios haya hecho a través de tu vida. O si oras o no oras en lenguas. Tu identidad tú la tienes en Cristo Jesús. Y es lo que nosotros vemos aquí en Efesios, en el capítulo 2, en el verso 10. Que dice el Señor, dice aquí Pablo, el apóstol Pablo, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tu identidad como creyente no depende de qué iglesia tienes, depende de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y tú tienes que aprender a identificarte. Y más allá de tu identidad, es saber qué bendición, qué gran privilegio tenemos nosotros de ser llamados nosotros hijos de Dios. A veces nosotros trillamos palabras, trillamos pensamientos, trillamos nosotros títulos y pasamos por encima de ellos sin entender muy bien y comprender qué es lo que realmente es para cada uno de nosotros. Por eso dice aquí la palabra en Efesios, en el capítulo 2, en el verso 10, que es el pasaje de hoy. Porque somos hechura suya. Dios nos hizo. Dios te hizo. Y dice la palabra que hemos sido creados en Cristo para buenas obras. Es decir, Dios a ti te ha permitido, por su gracia, conocer a nuestro Señor Jesucristo, aceptarlo como Señor y Salvador, y Él te ha dado ese nuevo nacimiento, te ha recreado en Cristo Jesús para buenas obras. No para lo que tú crees en tu vida que puedes hacer. Porque a veces nosotros pensamos, soy creyente, pero yo puedo hacer lo que yo quiera en mi vida. Soy creyente, pero yo creo que de una u otra manera lo que hago está bien o lo que hago es bueno. Dios te creó con un propósito. Y dice aquí su palabra, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué importante es que nosotros podamos hoy
entender y volvernos a ubicar en el eje central de nuestra vida, que es Jesús. No es el mundo. Tú no giras en el eje del mundo. Ese no es tu lugar. Tu lugar y tu eje central, en donde gira tu vida, en donde orbita tu vida, es Cristo Jesús, no el mundo. Y todo lo que tú produzcas han de ser buenas obras. Todo lo que tú produzcas deben de ser cosas que hagan que otros se acerquen a Él. Deben de ser cosas que salgan de tu vida, obras que salgan de tu vida, que hagan que otras personas puedan conocer la gracia de Dios en ti. Dios te creó para buenas obras. Y dice aquí en su palabra, Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entiende muy bien tu lugar. Entiende muy bien tu posición. Alguna vez una persona me decía, es que yo soy cristiano, conozco al Señor, pero yo soy cristiano, yo soy fiel y yo oro y me levanto a las 6 de la mañana, oro al Señor, pero yo de viernes a domingo voy a los bares, fumo, escucho música del mundo. Pero de lunes a jueves, oro, leo la Biblia. Pero los viernes, los sábados y los domingos, yo me doy un respiro, me decía aquella persona. Eso es perder su identidad. Eso es no tener una identidad. Eso es tener una identidad fluctuante en mi vida. Tú no puedes ser cristiano solamente cuando vas a la iglesia. Tú no puedes ser cristiano solamente cuando estás con cristianos. Pero apenas estamos nosotros con alguien que no es cristiano, o en un grupo de trabajo, en un grupo de amigos que no es cristiano, perdemos nuestra identidad inmediatamente. Y comenzamos nosotros otra vez a permitir esas malas conversaciones, a permitir muchas cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no tenemos una identidad clara en Cristo. Tú eres cristiano, estés o no estés en la iglesia. Estés con amigos cristianos o no estés con ellos. Tú debes infundir respeto hacia el Evangelio y no lo contrario. Y qué triste es eso. Qué triste es ver hoy personas que se dicen ser creyentes y de una u otra manera pierden su sazón, pierden su sabor, porque prefieren caer bien con los demás y no ser personas que de una u otra manera mostremos esa identidad en Cristo Jesús. Ahora, cuando la palabra del Señor aquí dice que nosotros somos creados en Cristo, tenemos que entender algo muy claro. Nosotros somos nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Nosotros no somos una criatura vieja arreglada por Dios. No somos una vieja naturaleza reparada. Porque a veces pensamos que nosotros aceptar a Cristo es que Dios toma ese hombre viejo y lo repara para que seamos alguien nuevo. Dios no toma nada de tu pasado para lo nuevo que Él tiene. Dios dice que nosotros somos nuevas criaturas. Su palabra lo dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, dice su palabra.
Dios no toma tu viejo hombre y lo repara. Y ese es el nuevo nacimiento, no. Dios hace una nueva criatura de ti. Y esa es tu nueva identidad. Esa nueva identidad te la da Jesucristo. Esa nueva identidad te la da Cristo en tu vida. Tú no eres un Pedro mejorado. No eres una Sandra mejorada. No eres una Gloria mejorada. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Creada para buenas obras. Dios no va a coger el material que había en ti en el pasado. Dios hará una nueva criatura en ti. Porque a veces pensamos erróneamente que Dios toma todas esas cosas del viejo hombre, esa vieja naturaleza, y con eso Dios usa eso para hacer algo nuevo. No, Dios desecha. Dice la palabra que nosotros debemos desechar, que el viejo hombre quedó crucificado con Cristo Jesús, murió. Tu vieja naturaleza murió. A veces nosotros permitimos pensamientos como: no, yo voy cambiando poco a poco. No, yo voy a mi ritmo. No, el pastor habla esto, habla lo otro, habla muy chévere el pastor, pero yo voy a mi ritmo. Yo voy a mi manera. Yo voy a mi forma. Quiero decirte que entonces no has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. Porque cuando una persona muere, muere por completo. No muere primero un brazo, y al otro día muere el otro brazo, y al otro día muere una pierna, y pasado mañana muere la otra pierna. Cuando la persona muere, muere por completo. Y la palabra del Señor lo dice claramente. Cuando nosotros morimos y crucificamos ese viejo hombre, queda allí sepultado con Cristo. Y nace uno nuevo por completo. Entonces, si no ha ocurrido eso en tu vida, y todavía tú mismo te dices: no, yo voy poco a poco. Yo voy cambiando poco a poco, como me vaya naciendo a mí. Entonces tú nunca naciste de nuevo. No has nacido de nuevo. Porque nuestra regeneración y nuestra transformación interior comienzan cuando yo dejo que el Señor Jesucristo tome el control completo de mi ser. Mientras tanto, lo que voy a hacer es jugar con fuego. Porque en uno de esos momentos donde tú dices: no, yo voy a mi ritmo. Yo los domingos soy creyente, pero el sábado voy a los bares. Los sábados, los viernes yo tomo trago. Entonces no has nacido de nuevo. Eres una persona que de una u otra manera te sientes bien con el evangelio. Eres una persona que de una u otra manera simpatizas y te sientes bien en una iglesia, pero no has nacido de nuevo. Porque cuando tú naces de nuevo, dice la palabra que nosotros somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, si Cristo está en tu vida, no vas a producir malas cosas. Vas a producir buenas cosas. Entonces, si eres una persona que ha nacido en Cristo Jesús, vas a vivir una vida en fe, a pesar de las luchas y a pesar de que vengan momentos difíciles, pero tienes la confianza de que Dios está contigo, de que Dios está a tu lado, de que tienes la oración, de que lo buscas. Pueda que no seas perfecto, pero sabes tu posición, sabes quién eres. Miren, quiero hablarles de varias cosas importantes acerca de eso, de quién eres en Cristo. Hoy quiero decirte quién eres en Cristo Jesús. ¿Quién eres? Lo primero está en Juan 1:12. Juan 1:12. Y creo que este es un verso que muchos de nosotros como creyentes ya lo hemos caminado en él y no lo sabemos, pero muchas veces no comprendemos realmente la profundidad de este verso.
Juan 1:12 y el verso 13. Juan 1, verso 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién eres en Cristo? Eres hijo de Dios. Eso lo debes de tener claro antes de ser arquitecto, antes de ser maestro, antes de ser ama de casa. Cuando alguien te pregunte, ¿quién eres? Tú le dices, soy un hijo de Dios. Eso es lo primero. Eso es lo primero que nosotros debemos tener claro en nuestra vida. Soy un hijo de Dios. ¿Y por qué soy un hijo de Dios? Porque he creído en Jesucristo. Porque le he recibido. Porque he creído en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. He creído que su sangre ha limpiado todos mis pecados, presentes y futuros. Que a través de sus llagas he sido sanado, que he sido liberado, que la palabra salvación no es solamente tener vida eterna, sino ser sanado, restaurado, perdonado. Tú no puedes decir soy un hijo de Dios si todavía tú sientes que las cosas que tú hiciste en tu pasado no han sido perdonadas. Tú no puedes decir soy un hijo de Dios si todavía crees que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por ti fue insuficiente. Porque si tú sientes que hay cosas en tu vida que Dios le avergüenzan de ti y que no han sido perdonadas, entonces tú no has conocido a Dios. Y hoy te quiero decir claramente que para Dios no hay ni pecado grande ni pequeño. Dios perdonó y llevó a la cruz todos tus pecados. Todos tus pecados, todo lo que tú hayas hecho. Otra cosa es que a ti te avergüence. Otra cosa es que tú, de una u otra manera, no has dejado que Dios trate con tu pasado. Pero hoy, tú estás a paz y salvo con Dios si has creído en el Señor Jesucristo. Si tú has creído en el Señor Jesucristo, si tú lo has recibido, tú eres hecho hijo de Dios o hija de Dios. Y esto es importante entenderlo porque este concepto de hijo de Dios es el que más nos cuesta a nosotros comprender. Porque cuando tú estás pasando por una situación difícil financiera, tú no te sientes hijo de Dios, tú te sientes mendigo de Dios. Cuando tú estás pasando por una situación de enfermedad, tú no te sientes hijo de Dios. Tú no te sientes hija de Dios. Tú te sientes un paciente de Dios. Y este título, hijo de Dios, es el título más importante y más esencial que tú debes de tener en tu vida. Porque esta palabra, cuando Dios dice aquí en su palabra, en Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién recibieron? A Cristo. A los que creyeron en su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero yo quiero decirte algo esta noche. Que esta palabra no es un título. Porque a veces nosotros tenemos el concepto de que Dios nos da un derecho. Y es así, digámoslo, pero va mucho más profundo que eso. A veces nosotros pensamos, sí, yo soy un hijo de Dios. Así, pues te hago una pregunta. ¿Tú vives, piensas y actúas como un hijo de Dios? No, pero yo soy un hijo de Dios. Ok, pero ¿tú sabes lo que significa que Dios te haya hecho hijo de Dios? Y repetimos, no, es que sí, es un título, es una potestad, es un poder que Dios me da, pero esto va más allá de eso. Porque quiero tratar de explicártelo para que lo puedas comprender. No es solamente que yo haya sido adoptado como un hijo de Dios,
Porque a veces vamos nosotros a Romanos 8 y Romanos 8 nos dice que nosotros fuimos adoptados, hijos suyos. Gálatas capítulo 4 también lo dice, que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, al original, nosotros no vemos que la palabra hijo, que es la palabra griega huyos, no es una palabra con un título legal. No es un título de adoptado como decir, ven, yo te adopto, no eres de mi familia, pero ven, yo te adopto mi familia. Eso no es. Es que tú, para ser hijo de Dios, tienes que nacer en Cristo. No eres adoptado con un título. No es que Dios a ti te diga, bueno, ven, yo te adopto, fuiste lo peor. Yo te perdono, pero ahora ven y eres mi hijo y te doy un título de que tú eres mi hijo. No es una adopción de esa manera. La adopción es que para que tú seas hijo de Dios, la vida de Dios tiene que correr en ti. Y esa vida eterna que tenemos nosotros, solo puede venir a través de Cristo. Es decir, que no es simplemente un título que tú tengas. No es simplemente que tú hayas sido adoptado como si adoptaras a alguien de una beneficencia o de una fundación. No es eso. Tú eres adoptado, pero la palabra adoptado en el griego es huiotesia, que significa que tú naces, que tú adoptas la naturaleza de quien te adoptó. Esto es maravilloso. Porque tú no eres hijo de Dios solamente porque tú te llames hijo de Dios, porque tú declares que sí eres hijo de Dios. No, tú eres hijo de Dios porque la naturaleza de Dios te fue dada a través de Cristo. Tu naturaleza pecaminosa, tu naturaleza adámica y caída ya han muerto con Cristo y la vida eterna corre por tu vida y tienes el ADN de Dios en tu vida a través de Cristo. Tú tienes el ADN de Dios porque Dios es tu Padre a través del Señor Jesucristo. No es un título simplemente. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios porque el ADN divino corre por tu ser. Y eres hijo de Dios no por un título simplemente, aunque tenemos el derecho y la potestad, como dice acá. Tenemos el poder legal. Sino vamos más allá. Por eso el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3 que es necesario nacer del agua, que es la palabra, y del Espíritu, quien es el que opera en nosotros el nuevo nacimiento. Entonces Juan 1:12 va más allá de lo que nosotros vemos. Juan 1:12 nos dice, a todos los que creyeron, a los que recibieron a Cristo, les da el derecho de ser hechos, de ser creados en Cristo Jesús. Entonces, el poder y la gracia del Dios divino nos ha sido dada en nosotros. Así que no eres un hijo arrimado. No eres un hijo simplemente con un papel, un derecho legal. Tú eres hijo de Dios porque has nacido en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra en Romanos 8:18, que nosotros somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, que los mismos derechos que hoy Jesús tiene por ser hijo de Dios, los tenemos nosotros. Los mismos derechos, te lo repito, los mismos derechos, las mismas, el mismo acceso, la misma accesibilidad a las promesas de Dios que tiene Cristo por haber resucitado y vencido la muerte y estar sentado a la diestra del Padre. Esos beneficios los tengo yo. ¿Por qué? Porque Jesucristo me ha dado a mí vida y he nacido a través de él.
Entonces, cuando tú te digas soy un hijo de Dios y cuando tú vayas a orar a tu habitación, tú no eres un hijo arrimado. Tú no eres un hijo solamente de título. Tú eres hijo de Dios porque a través de Cristo tú tienes el ADN de Dios en tu vida. Digámoslo, llamémoslo así de una forma figurativa. Pero tenemos la esencia de Dios en nosotros. Tenemos la esencia divina de Dios en nosotros. Porque podemos llamar a Dios Padre, porque en esencia somos sus hijos. No simplemente de título. Es que realmente la vida eterna, la vida de Cristo está en nosotros. Y tú te puedes llamar hijo de Dios tan seguro como Jesús hoy se llama hijo de Dios. Y te lo repito, tú eres tan hijo de Dios como lo es hoy el Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Y oro al Señor que Dios pueda romper todo esquema en tu cabeza para que tú no sigas viviendo en miseria, para que tú no sigas viviendo en enfermedad, en pobreza, en angustia, sintiéndote un mendigo del reino de Dios, sintiéndote que tú estás como un mendigo abajo de la mesa. Si Jesús está hoy en la mesa, junto al Padre, entonces tú tienes todos los derechos de estar al lado de Cristo y al lado del Padre por el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando tú te mires al espejo, tú di, soy un hijo de Dios, en el cual Dios ha derramado su favor, su gracia, y a quien ama profundamente. Ya no te veas al espejo como un perdedor, como un fracasado. Mírate al espejo y mira a un hijo de Dios comprado por la sangre de Cristo y que la vida de Cristo corre por mi ser. Así que cuando ores, así que cuando vayas a orar por una persona enferma, tú no vas solo. Tú eres tan hijo de Dios como Cristo. Escúchamelo bien. Tú eres hoy tan hijo de Dios como Jesús lo es hoy del Padre. No hay hijos pequeños, no hay rangos. No lo hay. Tú eres tan hijo de Dios como lo es Jesús hoy que está sentado a la diestra del Padre. Amén. Esto oro al Señor que de verdad, y siento en mi espíritu de verdad una gracia de Dios a lo que te estoy diciendo. Porque muchos de nosotros vivimos en fracaso, muchos de nosotros vivimos en angustias porque no sabemos quién somos. Y tu primer título, antes de cualquier diploma, tú eres hijo de Dios. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo, miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 6, verso 17. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Es increíble, o sea, yo veo esta palabra y veo, digamos, las cosas que Dios nos da a nosotros y yo digo, Señor, gloria a tu nombre, porque oro al Señor de verdad que esto nos quite a nosotros una venda. Porque miren, no solo somos hijos de Dios por la sangre y por el sacrificio de Cristo, de llamarnos nosotros hijos de Dios, no solamente por un título, sino porque la vida de Dios corre por nosotros. Hemos nacido a través del Padre y nosotros somos hijos no solo por título, vuelvo y lo digo, sino porque tenemos la misma esencia de nuestro Padre. Así como cuando tú, los que son papás,
tienen a su hijo y uno mira al niño y tiene los ojos de la mamá, la boca del papá, tiene la estatura de uno, se parece al abuelo, a yo no sé quién, así sé cuántos de la familia, porque comparten la misma identidad y la misma esencia. Eso es lo que yo quiero que tú comprendas hoy. Tú eres hijo de Dios porque tú te pareces a tu papá Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. No es solamente un hijo adoptado, porque a veces una familia adopta a un niño, ¿cierto? Y ese niño legalmente es su hijo. Legalmente es su hijo. Pero el ADN de ese niño es el ADN de sus padres. Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla de ser adoptados, no es eso. Sí somos adoptados, pero somos renacidos a través de Cristo para que nosotros podamos tener la misma esencia de nuestro Padre Celestial. Por eso la palabra de Dios dice también que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, que nosotros tenemos los mismos derechos, pero la misma esencia de Cristo en nosotros. Ahora, ¿qué dice aquí la palabra en 1 Corintios 6, en el verso 17? Dice, el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Entonces, ya tú no eres una persona a un lado y Jesús a otro lado. Tú eres uno con Cristo. La palabra de Dios lo dice. Porque el que, dice acá, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. No dice un cuerpo es con él. Tú tienes tu cuerpo, pero tu espíritu es uno con Cristo. No están divididos. Acordémonos que nosotros somos carne, alma y espíritu. El alma, ya sabemos, el intelecto, las emociones y la voluntad. Pero tu espíritu es la parte que Dios ha puesto en nosotros, lo que te hace consciente de Dios, lo que te conecta con Dios, ¿cierto? A través de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando tú aceptas al Señor Jesucristo, tu espíritu se fusiona con Jesús como uno solo. Maravilloso esto. No es que tu espíritu esté separado de Jesús. No. Dice la palabra que si tú te unes a Jesús, el espíritu de Jesús y el espíritu tuyo se fusionan y son uno. Obviamente va a primar el espíritu de Cristo en tu vida. Tú te fundes en él, ¿no? No Jesús en ti, sino que tu espíritu se funde en uno solo con el espíritu de Cristo. Entonces, como dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ya tú no habitas en tu ser. Ahora, ¿quién habita? Cristo en mí. Qué hermoso esto. Porque a veces pensamos que Jesús está lejos de mí. No, dice la palabra que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Eres uno con Cristo. Uno con Cristo. Tu espíritu se ha fusionado con Cristo y ahora Cristo es quien habita en tu ser. Habita en tu corazón, habita en tu vida. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo. Ahora quien habita dentro de mí es Cristo. Entonces, qué hermoso nosotros poder confesar y creer y vivir no una vida separada de Dios, sino saber que mi espíritu se ha fusionado con Cristo y ahora quien habita dentro de mi ser es Cristo. Ya no es el mundo. Ya no son mis vacíos, ya no son mis luchas, no son mis problemas, no son mis angustias. Son también las angustias. Y Cristo también está allí en mis momentos difíciles. Soy uno con Cristo. Cuando vayas por la calle, Cristo habita en mí. Cristo está allí dentro de mi ser y se ha fusionado con mi espíritu y soy uno con Él.
Por eso, cuando el Padre te ve a ti, no dice, qué vergüenza. Eres la vergüenza del reino de Dios. No. Cuando el Padre te ve, ¿a quién ve? A Cristo que habita en mí. Entonces el Padre no me acusa, no me condena, porque la palabra de Dios lo dice en Romanos 8. No hay condenación para aquellos que están ¿en qué? En Cristo Jesús. Gloria al Señor por esto. Cuando el Padre te ve a ti, no se acuerda de todo lo que tú hiciste. La palabra de Dios dice que Dios nunca se acordará más de mis iniquidades. Es decir, cuando Dios te mira a ti y el enemigo trata de traer al pasado lo que hayas hecho, lo que el Padre va a ver va a ser la sangre de su Hijo Jesucristo. No hay condenación para ti. El Espíritu de Cristo se ha hecho uno con tu ser. Y ahora Cristo habita en tu ser, en tu corazón. Por eso no debes vivir más en condenación. Si fallas, si tropiezas en tu vida cristiana, entonces vuelve tu corazón al Señor, pero no en condenación. Ve como hijo. Porque Dios a ti, cuando tú fallas por cualquier circunstancia, Dios no te dice, ya no eres mi hijo. No. Ya fuiste comprado con la sangre. Lo que tienes que hacer es ir ante el Padre y creer que Él perdona tus pecados, que perdona tu maldad, que la perdonó hace muchos años atrás, y que tú debes volver a Dios tu corazón. La palabra arrepentimiento, griego metanoia, que es un cambio de mente, un cambio de mi corazón hacia ¿qué? Hacia Cristo, hacia su palabra. Dejar lo malo y dar un giro por completo a mi vida y volver a Dios todo mi ser. Pero eso, ¿por qué se va a producir? Porque Cristo se ha fusionado con mi espíritu, como dice la palabra. Un espíritu soy con Cristo. Ya no habitas tú. Es Cristo quien habita. Y si tú fallas, si un día te machucaste un dedo y pasó algo, salió una palabra que no querías que saliera y salió, tú no pierdes tu posición de hijo. Escúchame. Sigues siendo un hijo. El hijo pródigo, a pesar de que pidió legalmente su herencia, siguió siendo hijo. Y cuando se volvió a su padre, cuando volvió en sí y se volvió a su padre lo estaba esperando como hijo, no como sirviente. Lo esperaba como hijo. Y le dio nuevamente un título superior al que tenía antes, porque antes no tenía anillo. Tal vez antes no se le había matado un becerro, un animal para festejar su llegada. Le dio ropas, le dio calzado. Tal vez no gozaba de lo mismo antes. Tal vez tenía cosas. Pero fue colocado como un hijo diferente al que se había ido. Un hijo privilegiado y levantado. Si tú has vivido y ha pasado lo del hijo pródigo, vuélvete al Señor. Vuélvete a tu Padre, que tu Padre tiene los brazos abiertos para restaurarte como a hijo, para sanarte como a hijo, para liberarte como a hijo. No como a sirviente, no como a un extraño, sino como un hijo amoroso. Miren lo que dice segunda de Corintios 5:21. Y dice así, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Miren, y este es uno de los pasajes más de mis favoritos en la palabra. Segunda de Corintios 5:21. Porque esto a nosotros nos da la enseñanza y nos da la revelación de quién somos en Cristo. Dice la palabra aquí, al que no conoció pecado, ¿quién? Cristo. La palabra del Señor dice que no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todas las cosas, pero sin pecado. Es decir, Cristo vivió una vida completamente en santidad e inocencia. Jesús sí logra cumplir la ley. Ninguno de nosotros y ninguno antes de Cristo había podido cumplir 100% la ley. Jesús cumple la ley. Jesús sí puede lograr cumplir a cabalidad y 100% la ley. Si Jesús hubiera fallado en algún mandato de la ley, Jesús no hubiera podido ser el Cordero de Dios inocente que limpia nuestros pecados. Jesús es completamente limpio. Jesús es completamente inocente, no porque fuera Dios. Ya les aclaro esto. Porque podemos nosotros decir, pastor, pero pues ¿cómo Jesús no iba a poder cumplir la ley si Jesús era Dios? Para él es muy fácil poder vencer el mal. Pero la palabra dice en Filipenses que Jesús estuvo en la condición humana. Es decir, que Jesús fue 100% hombre. En todo. Dice la palabra que vivió todas nuestras tentaciones, vivió todas nuestras debilidades según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Pero Jesús como hombre tenía que reconciliarnos a nosotros con el Padre. Por eso dice aquí la palabra en 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, no que Jesús se haya convertido en pecador en la cruz del Calvario, sino que todo el pecado fue cargado en él. Y eso es bien importante que nosotros podamos comprenderlo. Siendo Jesús completamente inocente y libre de pecado, por nosotros lo hace pecado. Es decir, el Padre carga toda la maldad de la humanidad en él. El corderito que sacrificaba el sacerdote no era pecador. Pero todo el pecado de las familias o del pueblo de Israel o de la gente que llevaba el animal a ser sacrificado, en ese momento todo el pecado de esas personas pasaban a ser parte de él. Y él se presentaba como ese cordero que debía ser inmolado. No es que Jesús se haya convertido en un pecador en la cruz. No, es que Jesús paga por la deuda que la humanidad tenía con Dios. Nosotros teníamos con Dios. Por eso dice aquí la palabra, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Cuando la palabra habla de justicia en el Nuevo Testamento, no está hablando de que Dios es un Dios vengativo o que la justicia de Dios es la paga o la respuesta de Dios a nuestra maldad.
Cuando la palabra de Dios en el Nuevo Testamento habla de la justicia de Dios, está hablando de Cristo, del sacrificio de Cristo, de la propiciación, del pago que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Porque a veces nosotros pensamos que la palabra justicia es que Dios es un Dios vengativo, o ojo por ojo y diente por diente. No, la palabra en el Nuevo Testamento, cuando se refiere a la justicia de Dios, significa el pago que nuestro Señor Jesucristo le hace al Padre a través de su sacrificio, a través de su dolor, a través de su sangre. Paga nuestra deuda presente y futura. Cuando Jesús murió hace más de 2000 años por nosotros, nosotros no habíamos nacido. Es decir, que Jesús hace 2023 años o 2000 años, cuando muere en la cruz del Calvario, paga por los pecados pasados de la humanidad y presentes y futuros de la humanidad. Es decir, soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la prueba de que Cristo me ha perdonado, que el Padre me ha perdonado y que su gracia está sobre mi vida. Nada hoy me culpa. Nada, absolutamente nada hoy me acusa, porque todo el pago de mis pecados quedó en Cristo Jesús. Soy limpio. Ante el Padre soy completamente redimido. Cuando a ti te pregunten quién eres, soy un hijo de Dios. Soy uno con Cristo, pero soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Si fallas, si un día no oras, si un día te desanimas, en lugar de permitir que el enemigo te acuse, vas a perder tu salvación. No fuiste a la iglesia, no oraste, viene la condenación a tu vida. No, soy la justicia de Dios en Cristo. El Señor Jesucristo me lavó por completo y soy hijo de Dios porque su justicia, su pago fue hecho. Como les enseñaba en algún momento, si el pago de Jesús no hubiera sido lo suficientemente completo y lo suficientemente efectivo, Jesús no hubiera resucitado. Pero Jesús resucita como prueba de que el sacrificio, cuando el Señor Jesucristo dice, consumado es, al final, es porque realmente el Padre recibió y aceptó por completo lo que Jesús había hecho. Efesios capítulo 1, verso 3 al 8, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Miren que nosotros somos escogidos por Dios, somos salvados por Dios. Este pasaje del verso 3 al 8 es para dedicarle toda una enseñanza. Tiene un sinnúmero de parámetros de profundidad tan especial, pero quiero que nos quedemos con el verso 6, cuando dice, para alabanza de la gloria para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos. Tú eres acepto en el amado. Tú eres acepto en Cristo. El Padre no te rechaza porque eres acepto en Cristo. Porque el Padre ha aceptado a Cristo,
entonces también te acepta a ti. Si el Padre ama y recibió con gloria a Jesús en los cielos, entonces también tú fuiste recibido en los cielos cuando Jesús llegó ante el Padre. Porque el Señor Jesucristo te lleva a ti. Porque dice la palabra que el Señor Jesucristo nos representa a nosotros. El que no hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesús te lleva ante el Padre también. Y hoy eres acepto, no eres rechazado. Tus oraciones no son rechazadas. Tus obras no son rechazadas. Eres acepto en el amado. Eres acepto en Cristo. Siéntete no solamente hijo de Dios. Siente que tienes todo el derecho a las promesas de Dios en tu vida. Tienes el derecho y acceso a todas las promesas de Dios para ti. Porque eres acepto. Porque si el sacrificio de Cristo fue acepto, entonces tú estás incluido en ese sacrificio. Por lo cual eres acepto por Dios. El Padre no te mira a ver en qué has fallado. El Padre te mira con ojos de amor porque ve en ti a su Hijo Jesucristo. Eres acepto en Cristo. Eres acepto en Cristo Jesús. Fuiste comprado con sangre para ser un hijo de Dios bendito, bendecido, bendecida por Dios. Tengo un Padre no extraño, no lejano, un Padre con el cual yo comparto su esencia a través de Cristo Jesús. Soy uno con Cristo. Cuando el enemigo te quiere hacer sentir solo o sola, soy uno. Jesús no está lejos de mí, soy uno con Cristo. Soy la justicia de Dios en Cristo. Si viene la acusación, si viene la culpa, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Soy escogido, soy acepto en el amado. Y ante todo, puedo entrar a la diestra, a la presencia del Padre, porque mi Padre amado me ama. Que esta enseñanza pueda quedar grabada en tu ser. Porque estamos en un mundo, estamos en una etapa del mundo donde el mundo trata de ahogar nuestra identidad. Y que muchos creyentes han perdido el quién es, el quién somos realmente. Pero que hoy tú puedas salir de aquí sabiendo quién eres en Cristo. Y que nunca se te olvide, ni para orar, ni para enfrentar todas las circunstancias y desafíos que el mundo tiene para nosotros.